Lucas capítulo 21, versículo 34, nos dice la Escritura: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Qué bonita es la Navidad. Este mundo se sumerge en la Navidad, es decir, supuestamente celebran la venida al mundo del Señor. Esto es lo que debería estar en la mente y en el propósito de estas fiestas. Vemos las calles, los comercios, las casas, las empresas e incluso las iglesias que se adornan para estas fechas donde todos deberían recordar el gran hecho de que Dios envió a su Hijo a este mundo, la segunda persona de la Trinidad, ante quien los ángeles cubren sus rostros, vino para salvar pecadores. Sin embargo, eso es precisamente lo que no tienen en cuenta. ¿Y entonces qué celebramos? Y en el caso de la cristiandad y como iglesia, ¿qué debemos tener en cuenta cuando supuestamente se va a celebrar algo que precisamente no se celebra? Este ha sido un tema tratado en la Iglesia a lo largo de los siglos, así que hoy vamos a tocar también este tema, ya que estamos en estas fechas, y vamos a ver qué es lo que nos dice la enseñanza bíblica para que todos tengamos un concepto cabal de qué es lo que debemos pensar. Vamos a dividir el sermón en 4 puntos, donde vamos a analizar este acontecimiento de la Natividad. En primer lugar, vamos a ver los obstáculos. En segundo lugar, vamos a ver la realidad objetiva. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias. Y en cuarto lugar, vamos a ver la libertad cristiana. Así que vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los obstáculos que nos encontramos con la Navidad. El primero de los obstáculos, la tradición. Todos hemos nacido en una familia y en medio de una sociedad que cada año celebra la Navidad. Y esto lo ha hecho de una forma o de otra, con conciencia de lo que hace o sin tener la menor conciencia. Eso mismo es lo que cada uno de nosotros ha estado viviendo en su casa, desde pequeño. Los suyos se han reunido para cenar juntos los días de Nochebuena, de Navidad, de fin de año. Esto repetido año tras año da lugar a tradiciones y costumbres. De manera que tenemos que asumir que las tradiciones con respecto a la Navidad, igual que respecto a cualquier otra celebración, pueden llegar a tener un peso tal que nos plantee serios problemas a la hora de analizar objetivamente este tema. Porque la cultura nos condiciona. Recordad la conversación de Cristo con los judíos en Mateo 15:3, cuando dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, vale más vuestra tradición que la palabra. Así que estaban socavando la autoridad que la palabra de Dios debía tener sobre ellos, porque la tradición marcaba otra cosa. De aquí copiaron los católicos, y para los católicos no es la Escritura lo suficiente, es la Escritura y la tradición. Pero en la práctica es la tradición, no es la Escritura. El segundo de los obstáculos, los sentimientos. Acordarnos cómo desde pequeño se reunía la familia, comíamos todos juntos, se intercambiaban regalos, pues esto provoca que surja la nostalgia. Y traigamos a la mente momentos entrañables, sentimientos especiales que tenemos de esas fechas. Pero hemos crecido, y aquello que era tan idílico en la niñez, ahora que somos mayores, ya no es tan idílico. Algunos de la familia ya han partido de este mundo. Y resulta que los que vienen nuevos en la familia, como son la suegra, los yernos o las nueras, los cuñados, pues esto ya provoca situaciones de conflicto en el contexto familiar. Así que lo que de pequeños era idílico, de mayores es un problema monumental. El tercer obstáculo, la presión de este mundo.
Y entendemos por mundo este sistema que prescinde de la voluntad de Dios y se mueve en base a sus criterios perversos. Este mundo se muestra en la Escritura como un principio activo que pretende moldear la mente y la conciencia del hombre para someterla a la esclavitud de Satanás, que es su único objetivo. Busca satisfacer nuestra propia carne en todo lo que este mundo nos ofrece. De ahí que encendéis el televisor y veis que todos son anuncios para gástate 100 euros en este perfume, 200 en aquel otro, cómprate esto otro, todo es consumo, 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 consumo. Pero Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. En segundo lugar, vamos a ver la realidad acerca de la Navidad. Dios nos ha dado su palabra para mostrarnos los principios que debemos tener en cuenta durante nuestra vida en este mundo, y es lo que tenemos que examinar y discernir en todos los ámbitos donde tenemos que tomar decisiones, pero también en Navidad, ya que estamos en estas fechas. El asunto es que la palabra de Dios no contiene ninguna indicación de que el nacimiento del Señor tenga que ser celebrado en la iglesia. No hay nada. Este es un hecho objetivo, sin contar con otro hecho más evidente, y es que el Señor no nació en estas fechas. O bien nació en primavera o en otoño, pero el 25 de diciembre no nació. Aparte de las tradiciones y sentimientos que podamos tener respecto a la Navidad, si nos vamos a las Escrituras, veremos que no hay ni un solo mandato donde se nos inste a recordar en la Iglesia el nacimiento del Señor. Ni un mandato, nada, cero. Lo que sí se nos enseña en la Escritura es que nuestro Señor, siendo el Dios eterno y creador de todo, vino de forma humilde para nacer en una cuadra, es decir, para los hispanos, donde están los animales, y tuvo por cuna un pesebre, es decir, donde comen los animales. Esto hay que recordarlo y enseñarlo. Pero el matiz viene en el hecho de que no se nos ordena ni por ejemplo ni por precepto en las Escrituras que haya que hacer algún acto en el contexto de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no tiene ningún derecho de tomar estas fiestas como algo suyo, porque no lo son. No lo son. De la misma manera que no cantamos cumpleaños feliz en cada culto. Hoy, ¿quién cumple los años? Y cantamos cumpleaños feliz. No, no. Tampoco celebramos en la Iglesia, en el Día del Señor, los aniversarios de boda. Yo me casé en el año 1800, pues ya te han muerto, así que no hay nada que celebrar. No cambiamos nada en cuanto al orden y la solemnidad que Dios ha determinado con precisión cuando su pueblo se congrega en su día y en su casa para la adoración pública. Nos da igual en qué época del año ocurra. Es el Día del Señor. A Israel como nación sí que se le mandó recordar la liberación de la esclavitud de Egipto en la fiesta de la Pascua, o que recordasen en la fiesta de los tabernáculos los años del Éxodo, durante su peregrinaje por el desierto, como nación. Pero a la Iglesia del Nuevo Pacto, Dios sí que le ha ordenado que debe recordar no el nacimiento de Cristo, sino su muerte. Esto sí que es un mandato, la muerte del Señor. Y no solamente debemos traerla a la memoria y tenerla en nuestra mente, sino que además se nos dice que la celebremos y la conmemoremos en memoria suya, en el Día del Señor, la Iglesia reunida. Cristo mismo instruye esta ordenanza para recordar su muerte, y vemos ejemplos de cómo se practicaba en la Iglesia primitiva. Por ejemplo, en Hechos 27, el primer día de la semana, casualmente es hoy. Esto es para los que dicen, no, hay que guardar el día séptimo. No. En la época apostólica ya se empieza a guardar el día primero de la semana, día de la resurrección del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Así que en el primer día de la semana, hoy, esto es para la Iglesia, se disponían a partir el pan, es decir, participar de la mesa del Señor y de la enseñanza.
que es exactamente lo que estamos haciendo, siguiendo el mandato de las Escrituras. En 1 Corintios 11:23, otro mandato para la Iglesia que viene a ratificar lo que acabamos de decir. Está hablando Pablo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por lo tanto, se nos insta a que esto se debe guardar en la Iglesia, la muerte del Señor. Así que tenemos el primero de los hechos objetivos, del cual no hay dudas. No hay ejemplos ni mandato directo o indirecto por parte de Cristo ni de los apóstoles, que son quienes tienen la autoridad en la Iglesia, de donde podamos deducir que tenemos que conmemorar el nacimiento de Cristo de alguna manera como Iglesia. Nada. Por lo tanto, si no tenemos una enseñanza respecto a esto, ¿por qué vamos a celebrar algo que está prohibido? En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias. Si las Escrituras no mandan, ni por ejemplo, ni por precepto, el tema de celebrar la Navidad, si Cristo no ha dejado ninguna ordenanza para celebrar este acontecimiento, debemos ser muy cuidadosos para no introducir dentro de la adoración a Dios, en su día y en su casa, elementos profanos que distorsionen el propósito de este día y de la santa convocatoria a la que todos nosotros hemos sido llamados. No queremos ser como Nadab y Abiú. Tuvieron buenas intenciones, pero el Señor los mató. Así que no valen las buenas intenciones, vale la obediencia, no las buenas intenciones. Este, por tanto, no es un deber que Dios le haya impuesto a la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia, repito, no tiene ningún derecho para atar a la conciencia de nadie e introducir en la adoración al Dios eterno la fiesta de la Navidad. No tienen ningún derecho. Y quienes lo hacen están profanando el día del Señor. Así que en el culto público, en el que la Iglesia como tal se reúne, no podemos ni debemos introducir ningún elemento que Dios no haya mandado. Este es el principio regulativo de la adoración. Y aquí llega el matiz. No podemos confundir lo que yo sí que puedo hacer en mi casa y lo que no puedo hacer en el día del Señor en su casa. No lo puedo confundir. No podemos confundir a David danzando en el bosque con que nosotros dancemos en la iglesia. Pues no tiene nada que ver. David estaba danzando en el bosque, no en el santuario, no en el tabernáculo, en el bosque. Pero como David lo hacía en el bosque, nosotros lo podemos hacer en la iglesia, pues sería de ser unos insensatos extraordinarios si nosotros dedujéramos tal situación, porque no es coherente, no tiene nada que ver. Lo que debemos discernir en todo esto es que como Dios, por su voluntad revelada, ni ordena ni prohíbe la celebración del nacimiento de Cristo a título personal o familiar o social, esto entra dentro de la categoría de lo que llamamos libertad cristiana. De tal manera que cada uno puede decidir qué hacer con este asunto en su casa, no en la casa de Dios, en su casa. De la misma manera que puede juntarse con otros hermanos y crear Médicos Sin Fronteras que no engañan, todo ese título. Entonces sí. O crear cualquier ONG en la que no se queden con la mayor parte de la recaudación. Esto también se puede hacer. Por lo tanto, si alguno considera que debe celebrar la Navidad a nivel familiar, está en su derecho y libertad de hacerlo, porque no está prohibido en ningún sitio. Por supuesto que puedes celebrar el nacimiento del Señor dejando el arbolito de Navidad los 365 días del año en tu salón. No pasa nada. Lo único es que cuando llegue la gente va a preguntarse qué cosa más rara. Pero aparte de eso, no pasa nada más. Ahora bien, si hay algún hermano que no piensa que se debe celebrar la Navidad, pues está en su perfecto derecho de no celebrarla, porque es su libertad. Por la misma razón, Cristo no ha dado a la Iglesia la autoridad para incluir en la adoración una actividad navideña el 25 de diciembre. No se lo ha dado. No podemos adornar la Iglesia por este asunto, porque este no es algo que tenga que ver con la Iglesia. Cristo es el Señor de la Iglesia. Como ya hemos repetido hasta el aburrimiento, esta es su casa.
no es la nuestra. Y Él no ha establecido que se tenga que hacer nada para conmemorar el nacimiento de Cristo. No ha establecido nada. En cambio, sí que ha dado muchas instrucciones para conmemorar su muerte. Eso sí. En todo esto no podemos olvidar un hecho objetivo. La celebración de la Navidad en nuestra sociedad es esencialmente una celebración pagana, humanista, materialista y libertina. Y lo vamos a analizar. ¿Por qué es pagana? Es esa mentalidad que no hace referencia ninguna al Dios que nos ha hablado a través de las Escrituras y se ha dado a conocer por las Escrituras. El Dios que creó el mundo y todo cuanto hay, este Dios que se ha mostrado santo y justo, este Dios que ha sido tan misericordioso, que nos ha dado a Cristo para la salvación, para nuestra salvación, y que no seamos condenados a muerte eterna, no es lo que en estas fechas se tiene en mente. Estas fiestas no llevan ni inducen a la gente a pensar en Dios y lo que Él ha hecho al encarnar a su Hijo. La gente no es consciente de que Dios se haya encarnado para librarles de la condenación eterna. Esto está ausente. Está ausente en este espíritu navideño. Tanto en estas fechas como en el resto, lo que Dios quiere o dice, o lo que Dios es, resulta irrelevante. Les importa un comino. Por tanto, aunque estas fiestas tienen una relación con el hecho extraordinario del nacimiento de Cristo, esencialmente son paganas. No porque se celebren el 25 de diciembre, sino porque Cristo no es el centro. Ese es el punto culminante. Cristo no es el centro. Estas fiestas también son humanistas. El humanismo es una corriente de pensamiento que sostiene la idea de que el hombre es bueno, como todo el mundo puede ver. El hombre es bueno. Es capaz por sí mismo de lograr el bien, sin ninguna ayuda exterior sobrenatural. Por sí mismo el hombre es bueno. Se lo vamos a decir a Sánchez, y nos dirá que sí. Todo lo que se necesita para que el hombre logre hacer lo bueno, lo noble, el bien y la paz está en su interior. Por eso no hay guerras. Por eso nos envían misiles de acá para allá. Nada, gasto militar cero, no hace falta. Por eso no se promueve nada que tenga que ver con el entorno bélico, se utilizan todos los recursos para acabar con el hambre en el mundo, hay libertad de conciencia para no esclavizar al hombre con ideologías sectarias y aberrantes. Tenemos todo lo contrario, todo lo contrario. Y en esta época del año, todo ese humanismo, de buenismo, se pone a flor de piel. Parece que la gente es más buena en estas fechas, se dan abrazos, enemigos que se odian y que harían como el general de David con el general de David, Saúl, que cuando le dio un abrazo, a la vez llevaba un puñal en la mano y le atravesó el corazón. Vaya abrazos. Pues no hacen eso porque los están filmando y los llevarían a la cárcel, pero en su mente está. Así que está la impresión que se quiere dar que somos más solidarios en Navidad. Hoy si salimos a la calle y nos piden un donativo, claro que es Navidad, qué bonito. Pero resulta que esto es una posición completamente hipócrita. Todo aquello que contribuya a que pensemos lo mejor de nosotros mismos y tengamos unos ideales más altos de nosotros mismos, nos aleja del espíritu de la Escritura. La Biblia no es humanista, sino que dice, no hay justo ni uno no. Y en Jeremías 17:6, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el que se aparta de Jehová. Estas fiestas también son materialistas. Vemos que lo que sale a relucir es el materialismo, el consumismo. Hoy se gasta la gente más que en todo el año, con las comidas. El materialismo es otra filosofía que afirma que el placer y los bienes que uno pueda obtener en este mundo son las únicas metas a las que se puede aspirar. Es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos, y comer hasta reventar.
El materialismo es la corriente que valora sobre todo lo material, por encima de lo espiritual, que casi lo anula. Y busca el placer y la felicidad, por supuesto, no en lo espiritual, sino en todo lo material que pueda conseguir, o en cómo satisfacer sus deseos. Esta es la gran arma de las campañas publicitarias. Quieren explotar esa inclinación innata de nuestra carne. Y están anunciando de varias formas y maneras que lo que tú necesitas para ser feliz es comprar ese perfume. Y ya todos tus problemas son resueltos. Es decir, están fomentando la codicia. Pero estas fiestas también son libertinas. Esta es otra de las características que tenemos que señalar y que pueden describir lo que forma parte de este espíritu navideño. El libertinaje es esa tendencia a no poner freno a los deseos, a comer. ¿Es que está mal comer? Si comes en exceso, sí, porque es gula. A beber. Bueno, una copa un día no pasa nada. Pues sí que pasa. A organizar una gran fiesta con baile. Qué bonito. Todo para perder el control. Es un tiempo que da lugar a todos estos excesos en muchos sentidos. Ahí tenemos a los humanistas, los materialistas, los libertinos, en los que no podemos ir con ellos a ningún sitio, sin sumarnos a su disolución. Por eso debemos cuidar nuestro corazón y el testimonio. Y en todo esto debemos recordar las palabras del Señor. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Pues es bien claro lo que está diciendo. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, ¿qué se puede y qué no se puede hacer como cristiano en medio de todo esto? ¿Qué es lícito a la luz de la Escritura que nos expone nuestra regla de fe y conducta? ¿Qué es lo lícito? ¿Cómo debemos actuar? Pues entonces tenemos que analizar la categoría, en cuarto lugar, de lo que denominamos la libertad cristiana. Este es nuestro cuarto punto. ¿Qué significa libertad cristiana? Pues corresponde a esta categoría de prácticas que ni están aceptadas ni prohibidas por la palabra de Dios. Están en un entorno gris. Son de uso particular. La libertad cristiana es de uso particular, no es de uso en la Iglesia. En la Iglesia no tenemos libertad cristiana, porque hay unas normas muy precisas. Pero en las decisiones que tomamos cada día sí que hay libertad cristiana. Y como entran dentro de la categoría de libertad cristiana, requieren de mucho discernimiento. Porque la libertad cristiana, repito, no está referida a la Iglesia como tal cuando se reúne en el Día del Señor para la adoración pública. La libertad cristiana es un asunto que tiene que ver con la forma en la que yo vivo en este mundo y cómo aplico principios de tal manera que en asuntos grises como este tienen que ser determinados en el ámbito de la conciencia que cada cristiano debe tener y que ha debido ser formada por las Escrituras. Por esta razón vamos a establecer varios puntos para definir esta categoría de la libertad cristiana. En primer lugar, el principio que la rige. Cristo dice en Juan 8:31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo podríamos ser libres de las incertidumbres que pueden venir con respecto a lo que hacer o lo que no hacer en las distintas decisiones que tenemos que tomar a menudo o bien en cuanto a las fiestas de Navidad? ¿Cómo poder tener luz en este asunto? La libertad para saber qué es conveniente y qué no es conveniente hacer en estas fechas viene
precisamente de permanecer en la palabra, o sea que la tenemos que conocer. Esto es lo que Cristo nos ha dado para que podamos ser libres en estas situaciones, para que la moda de nuestra época y la corriente del mundo no nos aten a su sistema. Si no conocemos la palabra y no conocemos la doctrina de la libertad cristiana, no la vamos a poder aplicar a estas circunstancias, o bien que para otras decisiones estemos confundidos siguiendo lo que dice la cultura y no lo que dice la Escritura, porque la cultura tiene un peso extraordinario. Así que aquí tenemos que armarnos con bastantes argumentos. En segundo lugar, vamos a ver el propósito práctico de la libertad cristiana. ¿Cuál es la finalidad de la aplicación de la libertad cristiana aquí en el contexto de estas fiestas de Navidad? El propósito lo encontramos en Lucas 1,74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. De manera que la liberación que Dios trae y de la cual nos hace objetos es para que seamos librados de nuestros enemigos. Que esto sea sin temor, a fin de que podamos servir a Dios. Si servimos a los enemigos de nuestra alma, y nos rodean por todos sitios, si servimos a los deseos pecaminosos que demandan nuestra carne, eso es esclavitud, somos esclavos. Por el contrario, servir a Dios se llama en la Biblia libertad. Hacer la voluntad de Dios se denomina ser libres. Libres de la tiranía del pecado que se quiere imponer, libre de Satanás, que siempre busca una nueva treta para hacernos caer, libre de la moda de la época cultural en la que nos ha tocado vivir, que impone su ideología sectaria. En tercer lugar, vamos a ver las bases de la doctrina de la libertad cristiana. Porque aquí tenemos que mirar con atención Romanos 14, la lectura que teníamos en la introducción, que es uno de los pasajes más importantes para el desarrollo de esta doctrina. Y vamos a distinguir tres fundamentos en los que se debatían los creyentes de la Iglesia en Roma, porque ellos también tenían problemas. El primero, Romanos 14:2. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Por alguna razón, unos hermanos eran vegetarianos. Comían solo legumbres. Acordaos de Daniel cuando llegó al palacio de Nabucodonosor, que solamente pidió legumbres, nada más, legumbres. Pero otros en la iglesia comían de todo. Y empezaban, tú comes legumbres, tú comes carne. Así que aquí tenemos un problema. En segundo lugar, el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Había una fuente de desencuentros entre los cristianos, porque algunos guardaban ciertas fiestas ceremoniales, mientras que para otros las fiestas ceremoniales no eran significativas. Tenían que ver con las leyes ceremoniales judías, que quedaron abolidas con Cristo. Fijaos que en este texto los evangélicos de nuestros días lo toman para violar el cuarto mandamiento. Para nosotros todos los días son domingo. Ya, pero el mandamiento no dice eso. Aquí está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con que guardemos el domingo, no. Tiene que ver con cuántas fiestas tenemos que guardar. Bueno, si somos católicos hay 15 fiestas católicas a lo largo del año, aparte de los domingos. Entonces, ¿qué día tenemos que guardar? Tercer aspecto que menciona el texto, versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esta era otra posible fuente de dudas, el comer carne o no comer carne. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos algún invitado inglés y nos ponemos a comer, nunca tomamos vino. Pero si se nos ocurriera poner un vaso de vino, directamente este hermano diría que somos impíos, por un vaso de vino. Pero para nosotros es una costumbre social, porque nadie se emborracha en una comida. Entonces el vino forma parte de la gastronomía
de nuestro entorno. Pero culturalmente para ellos eso es que eres un impío. Entonces, para que este hermano no piense que somos unos impíos, pues vamos a beber agua como hacemos todos los días. No pasa nada. A eso se está refiriendo. Pero en estas tres categorías es en las que había cierto enfrentamiento en medio de la Iglesia. Y todo provenía de un contexto cultural u otro. Porque los judíos, que habían sido convertidos, tenían bastantes prohibiciones alimenticias, cosa que no tenían los gentiles. ¿Podría ir uno diciendo que la palabra de Dios prohibía el ser vegetariano? ¿O podía el otro ir diciendo que la palabra de Dios prohibía que comieras carne? Pues no, no lo prohibía. Bajo el nuevo pacto, Cristo dijo que había hecho limpios todos los alimentos. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así que si os invitan a un filete, por supuesto que no digáis nada. Como muchos creyentes provenían del judaísmo, repito, tenían sobre su conciencia todas estas leyes ceremoniales y no podían convencer al gentil de que estaba pecando contra Dios, comiendo o no comiendo carne, porque Dios había hecho limpios todos los alimentos. Así que cada uno, en cuanto a esto, debía hacer lo que creyera según su conciencia, porque no había un mandato específico de la Escritura para decir no puedes comer carne de cerdo. No hay ninguno en el Nuevo Pacto. No puedes comer legumbres. No hay ninguno en el Nuevo Pacto. Pues esto mismo pasa con respecto a la Navidad. Podemos convencer con la Biblia en la mano que es pecado contra Dios el que alguno señale un día para recordar el nacimiento de Cristo y que se reúna con su familia y haga una comida especial. ¿Hay algún texto en la Escritura que condene tajantemente eso? ¿Puede alguien señalar con la Biblia en la mano que es pecado que se pongan algunos adornos en la casa y se den regalos en algún día señalado, sea en diciembre o sea en junio? No hay nada. ¿Podríamos decir que Dios considera en su palabra que es condenable el que uno en su casa celebre la Navidad? Pues no, no hay nada. Muchos dicen que no se puede poner el arbolito y dar regalos porque eso es pagano. Pero violan el cuarto mandamiento porque trabajan en el Día del Señor por un asunto de codicia. Eso no lo tienen en cuenta, pero sí que el arbolito es pagano. Cuando nace un niño, ¿no se le dan regalos a los padres? Y eso es pagano. Y cuando en los países hispanos un niño cumple años, aquello se llena de globos y le dan regalos. Para nosotros nos quedamos ojipláticos viendo todo eso. Pero ellos, es su costumbre, pues bueno, ellos sabrán lo que hacen. Hay una costumbre social muy extendida. A las niñas les agujerean las orejas cuando nacen. Y esta es una señal pagana y de esclavitud. Y no se libra ni una. Ni de católicos, ni de protestantes, ni de hispanos, ni de americanos, ni nada. A todas les agujerean las orejas. Pero esto es pagano. Pues la próxima niña que nazca, le agujerean las orejas. No pasa nada. Pues cada uno sabrá. Bueno, menos mal que la niña es pequeña y no se entera, pero si se enterase ya veríamos. Entonces no podemos juzgar a los demás en base a lo que yo creo o pienso, sino sobre la base de la palabra que Dios nos ha revelado como su voluntad para nosotros. Tenemos que ir ahí a recoger qué es lo que nos enseña. Ya que no se puede probar sobre la base de la palabra de Dios que estas cosas, el celebrar la Navidad en mi casa, sea pecado en sí misma, y si no se ofende a nadie, estas cosas caen dentro de la categoría de libertad cristiana. Cada uno debe saber lo que hace en conciencia. Otra cosa muy distinta es lo que como iglesia, que es la casa de Dios, podemos hacer o no podemos hacer. Y está más que claro por las Escrituras que no podemos introducir las festividades sociales en el ámbito de la iglesia. Ni arbolito de Navidad, ni globos de cumpleaños, ni celebrar San Valentín, ni Halloween, nada. Esa es la industria del consumo social, pero eso no es la iglesia.
Así que la Iglesia debe mantener su identidad, intocable. El cuarto mandamiento es claro. Hay que guardar el día de reposo para santificarlo, es decir, apartarlo de su uso común para un uso especial, dedicado a la adoración a Dios. Está apartado. No hay más días que guardar. No hay más días que guardar. Y al guardarlo, la Iglesia debe mantener su pureza y solemnidad en el culto, tal y como Dios lo establece, a rajatabla, porque es así como Dios lo ha determinado. Esto nos lleva a afirmar el primer gran principio de la libertad cristiana. En el uso de la libertad cristiana no podemos violar la ley y la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que tener grabado en nuestra conciencia. En el uso de nuestra libertad cristiana no podemos violar la ley de Dios. Somos libres, pero los límites los establece Dios en su palabra y en su ley. Como cristianos, tenemos libertad en Cristo de señalar algunas fechas a lo largo del año para conmemorar o recordar algo, como pueden ser nuestro cumpleaños, nuestro aniversario de bodas, el Día de Acción de Gracias o el nacimiento del Señor. Si tú particularmente crees que eso es bueno, que es provechoso, que no estás ofendiendo a nadie, al vivir en un país que no es el tuyo, pues tienes libertad para hacerlo. No hay mandato que lo prohíba. De igual manera, puedes sorprender a tus hijos con algunos regalos cuando tú desees. No tienes que esperar a Navidad. Se lo puedes regalar en enero, febrero, marzo y así hasta diciembre, que ellos te lo van a agradecer. Pero en tu casa tienes libertad para todo esto. Pero cuidado, porque en el ejercicio de todo esto no podemos hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Lo que no se puede hacer en el uso de la libertad cristiana es violar el claro mandato de Dios. Es decir, la Navidad y sus preparativos no nos pueden servir de excusa para hacer algo en contra de la voluntad de Dios expresada en su palabra, como podría ser la glotonería, como pueden ser bailes profanos y como pueden ser borracheras. Esto está absolutamente prohibido. Si estos días navideños caen en el Día del Señor, en ese día no tenemos libertad para violar el cuarto mandamiento, porque es Navidad. No tenemos ninguna libertad para violarlo. No se nos da libertad para profanar su día, porque es Navidad, porque hay una ley de rango superior que es el cuarto mandamiento. Tenemos libertad para reunirnos con nuestros familiares en Nochebuena o en Nochevieja, pero no tenemos libertad para dejarnos llevar por la glotonería o los excesos en los gastos, en la comida o en la bebida y en las diversiones pecaminosas en las que podemos exponernos estando con incrédulos. En Navidad no se nos da permiso para dejar estos principios a un lado, ninguno. No podemos unirnos a una fiesta familiar donde se organiza un baile mezclado con alcohol. ¿Por qué es Navidad? Pues no, queridos hermanos, no tenemos ningún derecho. Y además estamos violando la ley de Dios. Estamos manchando el testimonio y nos estamos uniendo a algo que contradice el espíritu de la Escritura, por completo. Romanos 13:13 nos dice, acordaos, nos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día. Y esto es aplicable, porque hoy todo el mundo está en el lado opuesto, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos. Tenemos libertad para poner ciertos adornos en casa característicos de estas fechas, pero también tenemos que tener cuidado en no atentar contra ningún mandamiento. Y me estoy refiriendo concretamente al segundo, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿O qué pensarías si vais a casa de un hermano que tiene estampitas de la Virgen pegadas en la pared? O algo más típico, que tiene un Belén. Ay, es que los Belenes... Pero el mandamiento dice que no te harás imagen. Y tienes en tu casa un Belén con la figura del Señor cuando era pequeñito y de sus padres, el burro, el buey y los pastores, los angelitos. Tienes todo el coro celestial. No te harás imagen.
Claro que si llega un católico a tu casa y tú le dices, mira qué Belén tan bonito tengo, el católico va a pensar, pues eres igual de idólatra que yo. ¿Por qué razón dices que en mi iglesia hay imágenes si tú en tu casa también las tienes? ¿Cuál es el argumento que tienes para darles luz de que están violando el segundo mandamiento si tú en tu casa tienes un Belén? Bueno, esto entre los evangélicos es que me deja perplejo, que lo tienen. Esto atenta contra el segundo mandamiento y es de un testimonio indigno. Tenemos libertad de hacer regalos a los niños, pero cuidado con decirles, este regalo te lo trae Papá Noel o los Reyes Magos. Cuidado, porque entonces estamos mintiendo. A lo mejor es su padre, pero no los Reyes Magos. Entonces cuidado, porque estamos transigiendo la ley de Dios. No tenemos permiso de parte de Dios para violar ninguno de sus mandamientos, porque estamos en Navidad. ¿Y por qué es nuestra libertad cristiana? Nuestra libertad cristiana se acaba cuando se viola un mandamiento. Hasta ahí llega. Bueno, hoy los niños se han enterado de que los Reyes Magos son sus padres. Pero es que sus padres se lo deberían haber dicho mucho antes, más o menos cuando nacieron. De la misma manera, el que estemos en Navidad no me exime de guardar el día del Señor, reunirme con su pueblo, a adorar a Dios y alabar su nombre. No me exime. Hay una fiesta solemne que guardar. Hay una fiesta solemne, el día del Señor, hoy. Como en general el pueblo de Dios ha menospreciado su ley y desprecia su palabra, es normal que cada uno haga lo que bien le parezca en el día del Señor y en la casa del Señor. Por eso vemos multitud de vídeos ahora, la iglesia adornada, arbolitos, angelitos, todos titos, un desastre colosal. Pero es lo que evidencia que no tienen ni la más remota idea de lo que enseña la Escritura. Nadan en la ignorancia y rinden culto a Satanás, aunque pongan angelitos. Pero seguramente serán los angelitos caídos. No puedo justificar que no guardo el día del Señor tal y como Él lo ha establecido, porque es Navidad. O porque es mi cumpleaños, o porque es mi aniversario, o porque me voy de vacaciones, o peor aún, porque elijo el día del Señor para casarme. Bueno, y esto lo hacen los evangélicos tan contentos. O sea, profanan el día del Señor, le quitan a Dios su gloria de su día y de su casa para ponerse ellos en el centro. Es realmente alucinante. Pues ahí los tienes, yéndose de boda en el día del Señor, poniendo su boda en el día del Señor, para quitarle a Dios su gloria y su honra y traerla sobre ellos. El único mandamiento que precisamente sí tenemos es el de guardar el día del Señor y participar del pan y del vino, recordando la muerte de Cristo con aquellos que han sido bautizados y que forman parte de la iglesia local. Esta es la enseñanza que encontramos en la Escritura. ¿Y a qué conclusión me lleva todo esto? Pues que, por supuesto, tengo libertad para hacer muchas cosas, pero la libertad tiene unos límites que marca la ley. Esos son los límites. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Podríamos vivir en un país con libertad si hay ley? Daos cuenta de cómo he utilizado el verbo. Podríamos vivir, no digo que vivamos, podríamos vivir en un país con libertad si hubiera ley. Pero esto ocurre en la esfera espiritual. Somos libres en Cristo si guardamos sus mandamientos. Si no, no. Eso es libertinaje. Así que tenemos que suplicarle al Señor que nos dé sabiduría para poder discernir en todo momento cómo aplicar estos principios a nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos donde tenemos que tomar decisiones y que son grises. Si a la hora de tomar decisiones atento contra un mandamiento, esa no es la decisión. Si atento contra el testimonio, esa no es la decisión. Si voy a hacerle daño a un hermano, esa no es la decisión. Tenemos que ver cómo los mandamientos se nos muestran para que estemos atentos al uso de nuestra libertad cristiana y cuáles son los límites en los que ésta opera. El tema de la venida del Señor todos lo sabemos. Vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Este fue el mensaje del ángel a la Virgen. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, no a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados.
Y este es el cumplimiento de las promesas que fueron dadas a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente es Cristo. Y son benditas porque Cristo clavó en la cruz nuestros pecados y resucitó el tercer día para nuestra justificación. Y esto es lo que celebramos en el primer día de la semana, la resurrección de Cristo. Como los apóstoles se preocuparon por enseñarnos que este primer día de la semana es el día de adoración público para la Iglesia cristiana. Y como en este día celebramos la redención que en Cristo nos ha sido dada. Pero no celebramos su nacimiento, porque la Biblia en todas sus páginas no muestra nada de lo que en esto la Iglesia se tenga que preocupar. Pero sí que se nos anuncia que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y este es el reino al que nos introduce nuestro Señor por su muerte y por su resurrección. Así que a Él le tenemos que dar la gloria por su palabra, por cómo nos instruye y por centrar nuestra mente en aquello que es importante.